¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría del día de hoy. Hasta el momento estamos conectados 11. ¿Sí? Somos pocos todavía. Bueno, antes de empezar los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, quisiera compartirles la rúbrica para el examen final, que es tipo de evaluación por competencia. Entonces, como ustedes están visualizando, he colgado la rúbrica aquí en el aula virtual, en la parte donde dice clases y tutorías. A ver, creo que me están levantando la mano por acá. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, sí. En la parte del aula virtual donde indica videoclases y tutorías, en la última parte donde he colgado mis presentaciones de Prezi, también van a encontrar una carpeta tipo documento Word donde dice rúbrica de evaluación, ¿sí? Y si ustedes lo abren, lo que van a encontrar es, a ver, déjenme ver. Voy a compartir pantalla con respecto al documento. Lo que ustedes van a encontrar en el aula virtual, en el lugar donde les estoy señalando, es la rúbrica de evaluación para el examen final. Creo que todavía no lo pueden visualizar. Vamos a intentar de nuevo. Ya, ahora sí, estoy presentando la rúbrica para la evaluación final. Y si ustedes se dan cuenta, no tienen mucha diferencia con respecto a las otras rúbricas que estamos trabajando en los diferentes productos académicos, pero sí me gustaría que tomen bien en cuenta estos criterios de evaluación. Básicamente hay dos criterios de evaluación acá, lo que es acceso y uso de la información, es decir, de los datos que se les va a proporcionar en el caso que se les va a plantear, y el otro criterio es la comunicación de los resultados. Y dentro de comunicación de los resultados hay subcomponentes, como el tema de la exposición, la argumentación jurídica y la búsqueda de información. Todo ello hace el puntaje total para su nota final de la evaluación por competencias. Y les vuelvo a repetir esta rúbrica para que ustedes lo puedan analizar a más detalle en forma grupal. Lo van a encontrar en la parte del aula virtual, donde señala videoclases y tutorías. En la última parte van a encontrar la rúbrica en este documento, ¿sí? Esto se encuentra, o lo he subido en las 3 aulas virtuales que tengo en este curso de Derecho Informático. Solamente para que ya se vayan guiando. Ya la próxima semana también les voy a publicar cuáles son las consignas y las preguntas que se les va a plantear en el desarrollo del examen final. Lógicamente no les voy a publicar el caso, porque el caso ya ustedes lo van a tener a la mano, cuando llegue la fecha pertinente para que ustedes puedan desarrollar su evaluación final, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación final? Ya, a ver, voy a presentar acá pantalla. Les vuelvo a hacer recordar con respecto a la evaluación final. Acá les estoy haciendo visualizar las consignas de la evaluación final. Señala que desde el lunes 8 de mayo, desde las 00 horas hasta el domingo 14 de mayo, va a estar habilitado ya el examen, el caso planteado. Así que van a tener toda una semana para poder tener la oportunidad de reunirse en forma grupal y poder desarrollar su evaluación, ¿no? Que en realidad no está difícil, mm, pero sí ya les había adelantado que está más enmarcada en lo que son delitos informáticos, el tema penal. Es por eso que la clase anterior solamente me ha abocado a lo que son delitos informáticos y el día de hoy vamos a finalizar o al menos vamos a redondear la idea de los delitos informáticos, ¿no? Dentro de la ley especial de delitos informáticos y por ahí vamos a ver algunos otros tipos penales que, si bien es cierto, no constituyen delitos informáticos, sí son tipos delictivos en donde se hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, pero eso ya lo vamos a ver a más
detalle en el desarrollo de la tutoría. Con respecto, ya saliendo de lo que es el examen final, que es una evaluación por competencia, ya me regreso otra vez a lo que es la segunda unidad y algunos compañeros me han estado preguntando con respecto al producto académico 3. Dentro de las consignas y regulaciones que había hecho la semana pasada, les había señalado que con respecto al producto académico 3, solamente se iba a calificar, o al menos ustedes solamente tenían que desarrollar las 2 primeras preguntas. La tercera pregunta lo había ya dejado de lado. Claro, entiendo de que algunos que no se conectan a las tutorías y que tampoco ven los videos o las grabaciones de las tutorías, seguramente, como me ha pasado, me va a presentar las respuestas de las 3 preguntas, pero bueno, para los que sí están asistiendo y para los que sí están revisando los videos, solamente con la pregunta 1 y 2 ya tienen completo su producto académico y su puntuación completa, ¿sí? Así que no se preocupen con respecto a la pregunta 3, que me parece que es muy... Si no me equivoco, la pregunta 3 está más dirigida a cómo ustedes resolverían como jueces. Entonces, me parecen, a título personal, no me parece muy adecuada la pregunta, pero bueno, si que alguno de ustedes en forma grupal lo quiere desarrollar, no hay ningún problema. Sí, pero yo solamente voy a considerar la respuesta de la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Alguna pregunta con respecto al PA3? A ver, por ahí creo que hay una manito. Sí, Hay maestro. alguien que está levantando la mano, pero Sí, como que no no, aparece, no no toca. quiere. Maestro, la pregunta es, somos un grupo de 5 personas. Ajá. Entonces son 2 preguntas. Nos ponemos de acuerdo, digamos, una primera pregunta entre dos, digamos, mitad de la pregunta exponemos, o de qué otra forma se puede hacer. Claro, eso ya es una organización de grupo, trabajo en equipo, ya ustedes tienen que ver cómo pueden hacer eh, la exposición, pero tengan en cuenta que dentro de la rúbrica está el tema de las conclusiones, así que el trabajo debe tener una conclusión o un resumen en general de las respuestas que están dando. Entonces, por ahí también se pueden, ¿no? Repartir el tema de las conclusiones. Ah, ok. Otra preguntita, maestro. Nos sugiere qué aplicativo, de qué medio, algo más eficaz, más rápido para hacer nuestra grabación. Ahí estamos teniendo problemas algunos, como que no nos funciona algunos, por ejemplo en el Zoom hemos estado probando, pero la resolución no es tan buena. ¿Qué otros aplicativos hay? De repente nos puede dar algún alcance. Mira, por ejemplo, yo siempre trabajo, bueno, nosotros como docentes también hacemos cursos dentro de la universidad y dentro de los productos también nos dejan hacer videos. Y yo siempre he trabajado con este programa que les acabo de poner en el chat del Screencast. Eh, Tiene una capacidad de grabación de 15 minutos en lo que es su versión gratuita, porque si es paga ya puede grabar mucho más. 15 minutos y tiene la opción de poderlo subir el video directamente a YouTube. Entonces, ahorran, o sea, es nítido, ahorran tiempo porque lo sube rápidamente a YouTube, en los 15 minutos no demora más de 2 o 3 minutos y tienen la opción también de ponerle fondo musical, o sea, es una herramienta que yo utilizo, me gusta, pero al igual que esa hay muchos otros que son para editar videos. Entonces ustedes vean lo que les vaya mejor a ustedes, como les vuelvo a repetir, la consigna del PA3 dice en el Drive, pero no hay problema, ustedes lo hacen en cualquier herramienta, me comparten el enlace y listo. Inclusive el screencast no necesita subirlo a YouTube, el screencast directamente lo subes a su plataforma, igual me comparten el enlace y yo voy a tener acceso al video. A ver, Yuri. Yuri, estás con la mano levantada. Sí, sí, docente, muchas gracias. Docente, nada más, por favor, acabo de ingresar, solamente quería poner precisión en ello. Son las 2 preguntas, las 2 primeras preguntas a desarrollar y conclusiones, ¿cierto?
Así es, sí, así es. Solamente las dos primeras preguntas y las conclusiones. Ya, docente, disculpe. Ahora, en el mismo vídeo, imagino que como siempre vamos a colgar las PPTs y con el link también de acceso para que usted tenga. Y en las PPTs también vamos a poner lo que es el porcentaje de participación, ¿cierto? De cada uno y una de los compañeros, dado que, bueno, pero particularmente hay algunos compañeros que no he podido ubicar y ya, bueno, con los que estamos nomás y tengo las evidencias y todo, yo imagino lo colgaremos ya al finalizar también como un anexo ya, ¿no? Para que pueda tomarlo en cuenta, profesor, por favor. Sí, mire, el aula virtual yo ya lo he programado para que la presentación de los trabajos sea en forma grupal, o sea, basta que uno del grupo me presente el trabajo y ya automáticamente va a figurar que todo el grupo ha presentado el trabajo. También está programada para que las presentaciones sean en forma grupal, es decir, de que no la misma plataforma no va a aceptar entregas individuales. Entonces yo supongo, y como me ha pasado veces anteriores, esos estudiantes que nunca se conectaron, nunca se llegaron a encontrar con el grupo, seguramente me van a escribir a mi correo y me van a mandar sus videos a través del correo. Entonces ahí es donde yo voy a aprovechar para notificarles de que el examen final es por competencias, es grupal, y de ahí sí, definitivamente no se les va a permitir hacer entregas individuales, porque el mismo formato de la evaluación por competencias no permite las entregas individuales. Así me lo envíen al correo. Así que de alguna forma los voy a notificar que de todas maneras se tienen que poner en contacto con sus grupos. Eh, ya, profesor, por favor, lo podemos colgar también normal en PDF, ¿cierto? ¿No hay algún inconveniente? Mm, colgar en PDF el trabajo, en sí el trabajo, no el video. El video, claro, no va a ponerlo en PDF, pero sí, no hay problema. Si Claro lo que puedes sí. descargar en PDF, lo presentan, sí. Sí, porque el PDF es un formato que es más liviano y permite también la mejor visualización de todos los elementos. Entonces, por eso le decía, profesor. Ya, entonces esa era mi duda, docente. Más bien, muchas gracias por absolverla. Sí. Creo que la semana pasada les señalé que en esta oportunidad sí quería que me presenten las PPTs, pero bueno, creo que continuamos con el mismo criterio. Para mí es más importante el video, verlos a ustedes exponiendo y argumentando, ¿no? Entonces, creo que me quedo con la misma consigna de que si es que ustedes me presentan una sola PPT con la relación de los integrantes del grupo, bueno, el porcentaje de la colaboración para tener un mejor criterio para calificar, y con el enlace para que yo pueda acceder al video, para mí eso es suficiente, ¿no? Si en el video veo que me concentran las dos preguntas y más las O conclusiones, sea, solo carátula. solo carátula, exacto. Ah, ok. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacías, Valeriano, de qué herramienta digital poder utilizar, ahora que estoy viendo, claro, es forma grupal, ¿no? Entonces creo que lo más adecuado sería que el video lo hagan a través de un Google Meet, como lo decía la semana pasada. Crean un Google Meet, quedan ustedes para que se encuentren un día específico y se comienzan a grabar, ¿no? Comienzan a grabar la sesión del Google Meet, hacen la exposición que le corresponda a cada uno y simplemente me comparten ese enlace, ¿no? Para que yo pueda visualizar el video. Creo que es lo más conveniente y lo pueden hacer desde el drive de cualquiera de ustedes. No es necesario que sea un drive institucional. Lo único que necesitan es darme la autorización para poder acceder al video. Profesor, el MIT que nos ofrece la universidad no se puede, nosotros hacemos reuniones y no se puede grabar, profesor. Ahora, la situación es la siguiente, la situación es la siguiente, también en Zoom, se podría también hacer en Zoom todo eso, ¿no? O en otras herramientas también, pero como le quería decir, no, solamente a ustedes como docentes les permiten grabar, pero a nosotros como alumnos no tenemos esas herramientas. Sí, no se puede. Ya, Creo pero que eso sí. poniendo una extensión, el Screen Recorder, pero a ver, vamos a ver. Ya, a ver, Lee, estás con la mano levantada. Ya, Ernesto. Profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Creo que, disculpen, no sé, de repente soy un poco directo, pero todas las clases estamos hablando de cómo grabar el video. Y pienso de que ya tenemos que varios compañeros ponen que hay que avanzar las clases
ya se hemos estado formando los grupos y todas las clases tenemos casi 15 minutos de qué software grabar un video, cómo subir el video, cuando ya hemos subido videos prácticamente casi la mitad del curso, la mitad de lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces pienso de que por respeto a todos nuestros compañeros, todos somos de derecho, podemos trabajar ya las indicaciones que usted nos dé, porque estamos reiterando en lo mismo, ¿no? Con el perdón del caso para los compañeros, ¿no? Ya, ok. Entonces damos por cerrado el tema de la explicación y vamos a pasar a la temática. Vamos a repasar de repente un poco de la semana pasada y quería iniciar la sesión de hoy día hablando sobre el convenio de Budapest. Creo que ya sería la tercera vez que hablaría del convenio de Budapest, pero creo que es necesario. Y con respecto al convenio de Budapest, la importancia es los tipos penales que el convenio de Budapest pone a la mano a los diferentes estados para que puedan legislar en forma interna. Nosotros en la tutoría de la semana pasada nos habíamos enfocado de estos 10 artículos del convenio de Budapest, nos habíamos enfocado en algunos cuantos que sí guardan relación directamente con nuestra ley de delitos informáticos, que si desde que hacemos un repaso, fue dada en el año 2013, en el 2014 sufrió cierta modificación mínima y en el 2018 también ha sufrido otra modificación, pero son modificaciones que en realidad no cambian de fondo de lo que trata la ley de delitos informáticos. Entonces, entre los tipos penales que establece el convenio de Budapest y que se encuentran consignados en nuestra ley de delitos informáticos, podemos encontrar coincidencias en los siguientes tipos penales. El artículo 2 del convenio de Budapest habla sobre el acceso ilícito. Si nosotros comparamos con nuestra ley de delitos informáticos, también vamos a encontrar un tipo penal dedicado al tema del acceso ilícito, que si no me equivoco también coincide con el artículo 2 de la ley de delitos informáticos. Igualmente, el artículo 3 y 4 que habla sobre interceptación, no, artículo 4 y 5 que habla sobre ataques a la integridad de datos y ataques a la integridad de sistemas, guarda relación con el artículo 3 y 4 de nuestra ley de delitos informáticos. Y en conjunto, el artículo 2, 3 y 4 de nuestra ley de delitos informáticos vendría a ser lo que nosotros conocemos como delitos informáticos propiamente dicho, lo tradicional, lo que se ha extraído del Código Penal en su momento que fue del legislado, que se ha extraído a la Ley Especial de Delitos Informáticos. Entre los otros tipos penales que también se ha considerado del Convenio de Budapest, tenemos lo que es el fraude informático, también tenemos un tipo penal llamado fraude informático, y si bien es cierto, no tenemos un tipo penal específico de delitos relacionados con la pornografía infantil, sin embargo, en el ámbito peruano existe un tipo penal llamado proposiciones a niños, niñas y adolescentes que de alguna forma también considera la criminalización de la pornografía infantil. Claro que el tipo penal en el caso peruano es más amplio, ocupa una esfera de protección más amplia que simplemente el tema de la pornografía infantil, va mucho más allá. Entonces, esos serían los tipos penales que sí han servido de base o de modelo para nuestra ley de delitos informáticos. ¿Por qué la importancia del convenio de Budapest? Porque en la medida de que los estados tienen la obligación de legislar en forma interna, observando esto que está acá, es para permitir que estos estados se puedan integrar al convenio de Budapest. Y la intención es de que la legislación sea estándar o se estandarice la legislación en cuanto a la persecución penal de delitos informáticos y que la persecución se pueda hacer a nivel internacional. Para eso también entra a tallar el tema del Interpol, que en el mismo convenio de Budapest se habla sobre el Interpol, y también el mismo convenio de Budapest habla sobre los proveedores de servicios electrónicos, porque el convenio de Budapest entiende de que estos proveedores de servicios electrónicos brindan sus servicios o sus productos a nivel internacional. A través del Internet se rompen fronteras y un proveedor de servicios electrónicos que puede estar, por ejemplo, en Estados Unidos, puede tener clientes en cualquier parte del mundo. Entonces, a veces estas plataformas, no a veces, siempre, estas plataformas son mal empleadas por los ciberdelincuentes y de alguna forma el convenio de Budapest obliga a estos proveedores de servicios electrónicos tener que reportar
cuando ellos detectan en sus plataformas alguna mala utilización que tenga connotación de delito, pero más que todo se centran en el tema de pornografía infantil. Creo que la pornografía infantil es uno de los tipos penales que más concurrencia tiene en la utilización de estas plataformas virtuales, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que busca y lo que trae consigo el Convenio de Budapest como persecución penal internacional. Solamente son de recordar, ¿no? Recordar esa información que ya lo habíamos tratado anteriormente. También recordar con respecto a nuestra legislación interna. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal data del año 91. En la versión original de nuestro Código Penal no existían los delitos informáticos. No es sino hasta el año 2000 en donde finalmente se hace un agregado en el Código Penal. Y bueno, se piensa, ¿no? Delitos informáticos en aquel entonces solamente era considerado como ataques a datos o a sistemas informáticos, porque en ese tiempo, en ese tiempo, o sea, estamos hablando a inicios del año 2000 y hacia atrás, lo que sucedió es que las grandes empresas, y no solamente las grandes empresas, también las entidades públicas y privadas empezaban a digitalizar su información. Entonces, esa información tenía un valor en cuanto a los datos y en cuanto a los sistemas que se habían contratado para poder digitalizar y para que las plataformas puedan ser empleadas. Entonces, se vio por conveniente tener que legislar con respecto a estos atentados contra datos y sistemas informáticos y considerarlos como patrimonio. O sea, tiene lógica, o sea, tiene un valor económico. Y como tiene un valor económico, el agregado que hicieron en el Código Penal en el año 2000 fue justamente en la sección de los delitos cuyo bien jurídico protegido era el patrimonio. Entonces, el agregado que se hizo en el Código Penal se efectuó en el artículo 207A y 207C. 207A, B y C. Se hizo la introducción a los tipos penales cuyo bien jurídico protegido era el patrimonio, y ahí se ubicó el capítulo 10 denominado delitos informáticos. Y yo les señalaba la semana pasada de que si nosotros hacemos una comparación del contenido de la tipificación que en su momento se introdujo en el Código Penal y lo comparamos con lo que actualmente está tipificado en la Ley de Delitos Informáticos, pues vamos a encontrar un 95% de coincidencia. O sea, prácticamente lo único que se ha hecho es derogarlo en el Código Penal, esos artículos, y importarlos o incluirlos en la Ley de Delitos Informáticos. Vuelvo a repetir, la Ley de Delitos Informáticos, que es la Ley 30.096, fue dada en el año 2013. Y en su versión original se dio a través de 10 artículos. ¿Sí? 10 artículos. Actualmente el artículo 6 está derogado. El artículo 6 ya no tiene validez, pero en su formato inicial o primigenio de la Ley de Delitos Informáticos, incluía desde un artículo 1 que hablaba sobre los alcances de la ley. Recién desde el artículo 2 ya empezaban a ser los tipos penales que estaban considerados dentro de esta Ley de Delitos Informáticos, y terminaba en un artículo 10 que hablaba sobre el abuso de dispositivos, que tampoco no lo he incluido acá, pero existe un artículo 10 que también está vigente y que hablaba sobre el abuso de dispositivos electrónicos que de alguna forma coadyuvaran a cometer estos tipos penales, ¿sí? Ahora, aterrizando netamente en lo que son los delitos informáticos, también les decía que por razones didácticas, yo lo había diferenciado en dos bloques, la Ley de Delitos Informáticos. Un bloque que se denomina delitos informáticos propiamente dichos, porque es lo tradicional, lo que se ha importado del Código Penal de 91, pero que además tiene un tipo penal que no estaba en el Código Penal del 91, pero que ya se ha considerado en esta Ley de Delitos Informáticos. ¿Cuáles son estos tipos penales considerados y denominados delitos informáticos propiamente dicho? Tenemos el acceso ilícito, ¿sí?, que en su momento no existía, recién a partir de 2013 se criminaliza
cualquier tipo de acceso a alguna plataforma virtual que cuente con un mecanismo de seguridad, es decir, el quebrantar o el romper un sistema de seguridad, un código de acceso, un código encriptado para poder tener acceso a datos o a sistemas informáticos, automáticamente ya hay una criminalización. Es decir, que en este tipo penal llamado acceso ilícito, lo que se ha hecho es adelantar las barreras de punibilidad a un estado anterior que nosotros conocemos como actos preparatorios, porque si nosotros nos ponemos a pensar en los delitos informáticos que estaban en el Código Penal, solamente criminalizaba el tema de los atentados, borrado, modificaciones de datos y sistemas informáticos, pero lógicamente datos y sistemas informáticos están protegidos por mecanismos de seguridad. Entonces, el hecho que se pudiera quebrantar algún dispositivo de seguridad para tener acceso a esos datos y sistemas informáticos, hasta ese momento, hasta ese punto, no era delito. Pero ahora, con la ley de delitos informáticos y con la introducción a nuestra legislación interna de lo que es acceso ilícito, prácticamente se han adelantado las barreras de punibilidad a los actos preparatorios y desde el momento de que se quebranta algún dispositivo de seguridad, automáticamente ya estamos hablando de delito. ¿Sí? Ya estamos hablando de delito. ¿Cuáles son los verbos rectores que se tienen en estos delitos informáticos? Con respecto al acceso ilícito, el verbo rector es el acceder, el quebrantar, el romper algún dispositivo de seguridad. El hecho de acceder ya está el tipo penal configurado. Mientras que en los atentados de la integridad de datos informáticos y sistemas informáticos, los verbos rectores que nosotros vamos a verificar es, por ejemplo, en atentados contra datos informáticos está el de dañar, introducir, borrar, deteriorar, alterar, suprimir, hacer inaccesible datos informáticos. O sea, todo lo que tenga que ver con destrucción de los datos ya se encuadraría dentro de este tipo penal. Mientras que los sistemas informáticos utiliza el verbo rector inutilizar, impedir el acceso, imposibilitar su funcionamiento o la prestación de sus servicios. Me acuerdo que en el 2021 que estaba trabajando en la División de Delitos de Alta Tecnología, se presentó una modalidad, ahorita no me acuerdo el nombre técnico que le pusieron, pero la modalidad era irrumpir en base de datos y secuestrar la información. Y una vez secuestrada la información, el ciberdelincuente pedía rescate por la información. Entonces, se le tenía que hacer un depósito a este ciberdelincuente y liberaba la información. Claro, es un secuestro de información que se estaba dando. El término técnico de esa modalidad delictiva, no me acuerdo ahorita, sería cuestión de buscar en Google, pero los montos eran fuertes y estaban irrumpiendo en grandes empresas. Irrumpían, encriptaban la información que tenía la empresa, de tal forma que la empresa misma no tenía acceso porque no podía desencriptar esa información y el ciberdelincuente pedía un rescate por la información, hacía el depósito y la información queda liberada. Entonces, esa modalidad podría enmarcarse dentro de lo que es un atentado contra la integridad del sistema informático. ¿Por qué? Porque irrumpe en el sistema, accede a la información, lo encripta, y una vez encriptado, la empresa o la entidad no tiene acceso a esa información. Entonces, acá se encuadraría atentados a la integridad de sistemas informáticos. Eso es como ejemplo, ¿no? Ahora vamos a irnos a la parte de la Ley de Delitos Informáticos que habla sobre otros bienes jurídicos, es decir, no necesariamente datos ni sistemas informáticos, sino el legislador peruano ha visto por conveniente proteger otros bienes jurídicos que fácilmente podrían ser vulnerados a través de la tecnología de la información y la comunicación. Y vamos a ver un fenómeno que se está presentando, porque si nosotros revisamos nuestro Código Penal, vamos a encontrar otros tipos penales que, ahí está, muy bien, Vizcardo, gracias por la información. Ransomware, ¿no? Ransomware, no sé bien la pronunciación, pero esa era la modalidad
del cual secuestraban la información, lo encriptaban y después pedían un rescate para liberar la información. Bueno, sigamos. Nuestro legislador en los delitos informáticos ha visto por conveniente legislar o proteger los siguientes bienes jurídicos. Está lo que es la indignidad y la libertad sexual. Ahí podríamos englobar el tema de la pornografía infantil que se encuentra legislado en el Convenio de Budapest. También criminaliza la interceptación de datos informáticos, el fraude informático y la suplantación de identidad. Si tendría que hacer una estadística de qué delitos es lo que más se comete con respecto a esta ley de delitos informáticos, podría poner en primer término el delito de proposiciones, a la par con los delitos de proposiciones, el fraude informático, y como delito medio para el fraude informático, la suplantación de identidad. Esto es lo que ocupa en gran porcentaje los casos que se han recepcionado tanto en las fiscalías de delitos informáticos como en la División de Investigación de Alta Tecnología. Es lo que hay más, es lo que más se denuncia. El tema de acceso ilícito, de atentados contra datos y sistemas informáticos, como que ha quedado en un segundo plano. Lo que más se da y lo que más se denuncia son delitos en contra de menores de edad que tienen que ver con su integridad sexual, delitos que tienen que ver con fraude informático, que es el grueso de delitos, y la suplantación de identidad me parece más que un delito propio, me parece que es un delito medio. A través de la suplantación de identidad se comete el fraude informático y también a través de la suplantación de identidad se cometen los delitos de profesiones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a abocarnos a los tipos penales que son más concurrentes. Me parece adecuado porque si vamos a ponernos a analizar toditos estos tipos penales, no nos va a alcanzar la hora. Entonces nos vamos a abocar simplemente a lo que la estadística nos dice se comete más, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que más se cometen que tienen que ver con delitos informáticos y que están dentro de esta ley 30.096? Voy a empezar con el fraude informático. Sí, vamos a empezar con el fraude informático. Y la problemática que usted va a encontrar, no sé, como usuario de la entidad o como abogado de alguna persona que pida sus servicios, va a encontrar este problema cuando usted pise las unidades especializadas de la policía e inclusive de la propia fiscalía, porque de alguna forma todavía no queda muy claro la diferencia entre un fraude informático y una estafa. ¿Y por qué la confusión? ¿Por qué la confusión? Porque la estafa también se puede realizar a través de la tecnología de la información y la comunicación, y se tiende mucho a confundir. ¿Y cuál es el problema? Que cuando usted va a la unidad especializada de la policía, usted va a delitos informáticos, y le va a decir, no, eso es estafa, váyase a estafa. Usted va a ir a estafa y le va a decir, no, esto no es una estafa, esto es un delito informático, y empieza, pues, lo tienen como pelota de ping-pong. Y no se ponen de acuerdo, ¿no? De quién tiene que en realidad hacerse cargo de la investigación. Y aunque no lo crean, esa realidad no dista mucho tampoco del tema de la fiscalía. Entonces, hay que definir bien cuál es la diferencia que en la práctica se ha podido establecer con respecto al fraude informático y la estafa. Si nosotros hacemos un análisis de la tipificación de ambos tipos penales, vamos a ver que hay muchas coincidencias en la tipificación. Empezaré a marcar una primera diferencia. El fraude informático lo encontramos en la Ley Especial de Delitos Informáticos, específicamente en el artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos. A ver, vamos a verificar, vamos a retroceder. Y si nos vamos a la Ley de Delitos Informáticos, claro, el fraude informático se encuentra consignado en el artículo 8 de la Ley Especial de Delitos Informáticos. Mientras que la estafa lo encontramos y lo hemos encontrado siempre en el Código Penal, y eso no ha cambiado. El delito de estafa en sí, como delito de estafa, lo encontramos en el artículo 196 de nuestro Código Penal, mientras que el fraude informático lo encontramos en el artículo 8 como fraude informático. Vamos a ver las coincidencias.
¿Qué nos dice el fraude informático? Te dice el que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el... Hasta ahí, en perjuicio de un tercero. Si analizamos el tipo penal de estafa, casi va en lo mismo, en la misma dirección. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero. Entonces, primera conclusión, en ambos tipos penales el bien jurídico que se va a proteger es el patrimonio, ¿sí? El patrimonio de una tercera persona, y ese patrimonio que se va a vulnerar va a ser en beneficio del mismo ciberdelincuente o de una tercera persona. He ahí lo común de ambos tipos penales. Se va a atentar contra el bien jurídico patrimonio. Ahora, continuemos con el tipo penal de fraude informático. ¿Qué te dice? Mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Te habla de un sistema informático. Y después te da la consecuencia jurídica, ¿no? La pena privativa. Maestro, ¿puede darle zoom, por favor, para... No se ve casi. Wow, ¿no se ve? Está bien Se pequeñito. ve normal, profe, sí se ve. Pero sí se escucha. Sí se escucha, maestro. Entonces, síganme la No voz. queremos hacer capturas. Claro, ahí es lo más próximo que podría darle. Vuelvo a repetir, en el fraude informático lo que te habla es de que tú vas a crear, diseñar o alterar, ¿no?, un sistema informático o clonar datos de un sistema informático. Mientras que en el delito de estafa, lo que te dice es de que te van a inducir error mediante el engaño, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí de esos dos tipos penales que en la práctica se ha llegado a establecer? Vayamos primero por el tema de la estafa. Su nombre mismo lo dice, te están estafando. ¿Por qué? Porque tú crees que estás entrando a un negocio en donde tú mismo vas a salir beneficiado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de cuando estábamos en el tiempo del COVID. ¿Qué es lo que pasaba? Todo el mundo colgaba por internet y te brindaba los servicios de venta de balones de oxígeno a precios muy inferiores a lo que tú encontrabas en el mercado. Entonces, de alguna forma, tú te ponías en contacto con estas empresas. ¿Por qué? Porque de alguna forma te querías beneficiar porque te ofrecían productos a un precio muy por debajo de lo que estaba en el mercado. Entonces, esas personas, bajo la fachada de una empresa, te inducían error, porque te proveían una cuenta, te proveían alguna forma de pago electrónico, y una vez que tú hacías el pago, el producto nunca llegaba. O cuando ibas a recoger al lugar donde tenías que recogerlo, pues no tenías acceso porque no existía. Entonces, la estafa se configura a través de que te ofrecen algo del cual tú puedes salir beneficiado, es decir, tú accedes a ese negocio bajo el beneficio que tú vas a tener. Y al final te ves defraudado porque en realidad no existía, era una fachada, que te lo pintaron bonito y tú caíste, ¿no? Por eso acá te dice engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Tú conscientemente accediste a entrar al negocio. Supuestamente un negocio donde tú ibas a salir también ganador porque ibas a acceder a algo a un precio increíble que nadie más te podía ofrecer. En cambio, en el fraude informático no va a pasar eso. En el fraude informático ni siquiera te vas a dar cuenta tú que te están robando tus datos personales, y justamente ahí está la diferencia. En el fraude informático te presentan una plataforma como real, y esa plataforma accede, o tú en forma inconsciente o consciente, pero bajo engaño también, pero no un engaño de que tú accedes a tener acceso a un negocio en donde tú vas a salir beneficiado, sino un engaño para que tú introduzcas tus datos personales. Te piden nombre completo, DNI, correo electrónico y una serie de datos que tú crees que lo estás brindando a una empresa o una entidad, como por ejemplo acá, y solo es un ejemplo, clonan la página del BCP
y a través de esta plataforma comienzan a pedirte una serie de datos que tú vas a acceder o vas a entregar, y a partir de esos datos que tú has entregado, lo que va a hacer el ciberdelincuente es utilizarlo en perjuicio tuyo. Por ahí estaban levantando la mano, tenían un interrogante. Una consultita. Vendría a ser, a ver, quizá entender un poco esa es la diferencia entre estafa y fraude. Estafa sería, supongamos que en el Facebook te estén ofreciendo plataformas, de streaming, así tipo HBO, todo eso, y te dice, paga 18 soles y vas a tener todas estas plataformas abiertas. Y pagas y en verdad no, solamente han sacado la plata y no te da ningún acceso a ninguna plataforma. Eso yo creo que es estafa. Pero Ajá. fraude vendría a ser, supongamos, de mi cuenta, que yo tengo mi aplicativo, supongamos, del BCP, y supongamos que tengo supongamos que Google, que tiene sus suscripciones de Google, todo eso, se cobra un monto que no deben de cobrarse, ¿no? De lo que no deben de cobrarse. Eso vendría a ser fraude, profesor. ¿Estaría bien lo que estoy haciendo? Mis Ya, ejemplos. tu primer ejemplo está perfecto, sí. Eso calza exactamente en lo que es el tipo penal de estafa. Tu segundo ejemplo no te he captado bien la idea. A ver, por favor. A ver, supongamos que o sea, que ahora pues ya es de moda que cada uno tenga su aplicativo del BCP, del BBVA Ya, en su ok. celular. Ya. Ahí, por ejemplo, siempre hay suscripciones, supongamos, para algún programa, para un aplicativo desde Google Play, ¿no? Que uno se afilia a todo eso, pero supongamos que uno no se ha afiliado a un pago mensual, supongamos, a Amazon, supongamos por Google Play, pero te han cobrado ese monto. ¿Eso vendría a ser fraude? No, cuando tú haces pagos a través de el internet, entra al tema de estafa. Es que lo que diferencia el tema de la estafa y el fraude informático es que en el fraude informático lo que te van a sustraer es tu información. No es de que tú hagas un pago o que tú ingreses algún tipo de monto de dinero a través de algún tipo de enlace o porque te ofrecieron algo. No, eso es estafa. El fraude informático está más dirigido a técnicas de phishing, porque te clonan una plataforma que puede ser del BCP o de cualquier otra entidad, puede ser bancaria, alguna caja o alguna entidad estatal, en donde lo que el ciberdelincuente va a sustraerte o va a inducirte que tú le entregues inconscientemente es tus datos. Entonces, con esa información que obtiene de ti, ya el ciberdelincuente accede a préstamos, hace compras electrónicas, y por eso yo decía de que la suplantación de identidad me parece que es un tipo penal medio para los fraudes informáticos y también para los delitos de proposiciones a niños, adolescentes, porque por lo general suplantan la identidad, pero ¿cómo hacen para suplantar una identidad? Justamente porque roban tu información. Y como roba tu información, eso lo van a hacer a través del fraude informático, clonando páginas, mandándote link que tú inconscientemente accedes y crees estar en una plataforma segura, en cuanto no es una plataforma segura, es una plataforma que lo único que busca es sustraer tu información para después suplantar tu identidad, y suplantando tu identidad tienen acceso a préstamos, tienen acceso a compras electrónicas. Eso es el fraude informático. La estafa es cuando tú conscientemente te lo pintan bonito y te dicen, entra a este negocio o compra este producto porque el precio es increíble, por debajo de lo que te ofrecen los demás, y tú, como te quieres ver beneficiado por ese gran precio o por ese producto, tú accedes. Pues te están engañando, te están induciendo error. Y cuando te das cuenta, no existía la empresa, no existía el producto, o te dan gato por liebre. Eso es la estafa. Entonces, esa es la diferencia básica entre el fraude informático y la estafa. ¿Que ambos se pueden realizar a través de las tecnologías de la información y la comunicación? Sí, por eso es la confusión
porque piensa que porque ya utilizaron tecnologías de la información y la comunicación en la estafa, piensa que es un delito informático, pero no es así. La modalidad es la que marca la diferencia entre el estafa y el fraude informático. Vuelvo a repetir, la estafa, tú accedes, tú crees estar entrando en una compra que te va a beneficiar, tú crees estar obteniendo algún producto a un precio inferior en el mercado, tú accedes, pero te inducieron error y al final te dieron otro producto o la empresa nunca existía, el producto nunca llegó, pero tú pagaste, entonces te estafaron. En el otro no, en el fraude informático lo que buscan es robar tus datos personales para después suplantar tu identidad y a partir de la suplantación de tu identidad acceden a préstamos, acceden a compras electrónicas y tú te ves perjudicada también en tu patrimonio. En ambos el perjuicio es el patrimonio, pero la forma es diferente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el fraude informático y la estafa. Valeriano. Sí, maestro, entiendo entonces, si estoy entendiendo bien, que en el fraude informático no hay un contacto directo ni indirecto. En cambio, en la estafa sí hay, pues, ¿no?, un contacto directo o indirecto en lo que se está ofreciendo. Mientras que en el fraude no sabes, pues, ¿no?, en absoluto, sino mediante de repente coartadas. Claro, es lo que se conoce como el phishing, ¿no? ¿no? No hay forma de saber quién está enviando, ¿no? Algo así. Ajá. O sea, en el fraude informático tú piensas estar en una plataforma oficial, puede ser una entidad pública, de una entidad privada, de un banco. Tú quieres estar en la plataforma oficial, pero no, es clonado, o de repente tú piensas que estás en una empresa que no existe en realidad, pero no es de que te están pidiendo que hagas un depósito para ofrecerte un producto, sino simplemente te sacan tu información. DNI, nombre completo, correo electrónico, por ahí de repente. Y ¿por qué no? También algunos enlaces que son malware, que acceden a tu celular y el ciberdelincuente comienza a acceder a toda la información que tienes en tu celular. Ese es robo de información. El robo de información es el fraude informático. Y el robo de información es para que después se hagan pasar por ti o tengan acceso a tus cuentas bancarias y puedan defraudarte económicamente. Por eso es fraude informático. En la estafa no. Una persona se presenta como una entidad, como una empresa y te ofrece un producto, ¿no? Y tú, creyendo que vas a salir beneficiado, haces el pago. Y en realidad te engañaron, ¿sí? Ahora, en ambos se puede utilizar la tecnología de la información y la comunicación. A ver, por ejemplo, cuando te llaman y se identifican como que son de una entidad bancaria, te hacen una llamada y te dicen, señor, ¿usted es el señor fulanito de tal? Sí. Listo, señor. ¿Nos podría brindar su número de DNI? Desde ahí ya te están robando la información. Brindas tu número de DNI. Señor, usted ha sido acreedor a un préstamo con una tasa preferencial por ser un cliente, etcétera, etcétera. ¿Estaría interesado usted en este préstamo a tanto de interés anual? Tú vas a decir que sí. Entonces te va a decir, le vamos a mandar un enlace o un correo para que usted haga clic y entre a nuestra plataforma. Y ahí está el enganche. Entras a la plataforma y comienzas a brindar una serie de información tuya. Te están robando tu información. En ese ejemplo que he dado, que es lo que normalmente sucede, ¿estafa o fraude informático? Fraude. Fraude informático. Fraude informático. Porque des en cuenta que hay una función de ambos. O sea, la persona que está llamando está ofreciendo un producto, un servicio. Se identifica como un asesor financiero de, no sé, se me ocurre, del Banco Continental. Es fraude. Es fraude. Es que en realidad la línea que diferencia la estafa y el fraude es tan delgada que a veces confunde. Claro, si te lo presento así como te estoy dando el ejemplo, te entras a una página clonada y te roban información, fraude informático. Hay una persona que te ofrece un servicio a un precio increíble por debajo del mercado, te está induciendo error, estafa. En el ejemplo que te he dado, entran ambos. Al ser una persona que se identifica como un asesor financiero de una entidad bancaria y te está ofreciendo una tasa por debajo de la tasa de cualquier entidad porque supuestamente eres un cliente preferencial, prácticamente ahí te está estafando.
pero a la vez, con el link que te está mandando, puede ser de que sea un malware que va a entrar a tu celular o a tu dispositivo para robarte información, o puede ser que directamente ese dispositivo te va a abrir una página donde te va a pedir que ingreses información y ya te están robando información, fraude informático. Entonces, hay algunos hechos porque, o sea, la norma tiene zonas grises donde la norma colinda con lo otro. O sea, fraude informático y estafa, ambos están ahí. Entonces, no es tan fácil como parece. Entonces, ya es una cuestión de análisis y bueno, al final el que hace la calificación jurídica es el fiscal, pero ¿cómo lo tipificamos o cómo se tipifica cuando se recepciona la denuncia? ¿Y qué unidad especializada va a tener que investigarlo? He ahí el problema y lo que ustedes van a encontrar cuando vayan con un cliente a las unidades especializadas de la policía. Si está bien marcada la diferencia, pues normal, no hay problema, pero en este caso en específico hay de ambos tipos penales. Entonces, ¿cómo habría que tipificarlo? Ernesto. Sí, profesor. Lo que pasa en este caso es que las tecnologías de información vienen a ser un medio, o sea, no es el fin, ¿no? El fin es cometer el ilícito, ¿no? Y utilizar las tecnologías como medio para poderlo cometer, ¿no? Por ejemplo, unos ejemplos claves, ¿no? Cuando ve uno préstamos con su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, a uno le están vendiendo un servicio que uno pasa su tarjeta con un POS y le dan una tasa de interés mucho mayor porque con la tarjeta de crédito no se puede disponer de dinero. Pero el simple hecho de pasarla en un lugar que uno no conoce, estamos hablando de clonación de tarjeta. Y cuando ahora que está muy de moda el tema de las ventas por internet, de las ventas a través de redes, se utiliza mucho el tema de las tarjetas clonadas. ¿Y qué es lo que pasa con estas tarjetas? Hacen un pago de la tarjeta para posteriormente uno entrega el producto y al rato uno se entera de que te han llamado por teléfono, tu banco te llamó para preguntarte si tú efectivamente hiciste la compra, ¿no? Y tú dices que no hiciste la compra, entonces ya son varias las intervenciones que se están realizando y esa es una modalidad de fraude informático y estafa, ¿no? Porque te compran algo que al final te lo están comprando con una tarjeta que no corresponde, ¿no? Claro, hay una fusión, o sea, la diferencia es muy sutil. O sea, vas a encontrar casos en donde la diferencia es bien marcada y que o bien te ubicas en fraude o bien en estafa. Pero hay algunas modalidades delictivas que tienen de ambos. Y no sé si les daba el ejemplo a ustedes, pero el delincuente y el ciberdelincuente perfecciona la técnica. Cuando nosotros entrábamos al tema de la pandemia, no sé si es que lo habré hablado con ustedes, pero cuando entramos a la pandemia, nadie salía a la calle. Las personas que se dedican a este tipo de actividades delincuenciales no lo toman como delito, lo toman como trabajo. El delincuente sale a trabajar y con eso da de comer a su familia. Entonces, cuando se da el tema de la pandemia, en donde nadie salía a la calle, pues el delincuente tampoco tenía trabajo. Parece gracioso, pero no tenía trabajo. Entonces, como todo se hacía a través de las tecnologías de la información y la comunicación por necesidad, el delincuente común tuvo que verse en la necesidad también de incursionar en este mundo de la ciberdelincuencia. Y lógicamente, como novato, como iniciándose en este mundo de la ciberdelincuencia, cometía delitos informáticos, fraudes informáticos, estafas, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero eh, en la división de investigación de la tecnología no pasaban ni 2 días y ya lo tenías al ciberdelincuente. ¿Por qué? Por mi inexperiencia, porque no tenía la técnica bien desarrollada, pero a este punto, ¿no? Ni siquiera, empezó el 2020 la pandemia, casi finalizando el 2020 para el 2021, ya se hizo más difícil. ¿Por qué? Porque van mejorando en la técnica. Se iba capturando, iban entrando por prisión preventiva y se van enterando por qué lo cogieron, en qué falló, cómo se puede hacer, y van mejorando la técnica y cada vez se hace más difícil, porque mejoran la técnica y mezclan, entran por las zonas grises de la norma donde no llega la norma en sí y ven la forma de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces sí es difícil la persecución de estos tipos penales.
Bueno, ¿alguna otra pregunta para pasar al otro tipo penal? La policía conocerá muy bien esta diferenciación cuando... a ver, no te entiendo, no lo leo completamente. Me acuerdo que otra modalidad también que utilizan bastante los ciberdelincuentes es el tema del pago con cheques sin fondo. A veces hacen la compra a una empresa verdadera, que no sé, se me ocurre. Es una empresa que vende o que vende laptop, ¿sí? Y el comprador se hace pasar como una empresa que necesita cierto lote de computadoras. Entonces entra, se contacta con la empresa proveedora al por mayor de laptop, se me ocurre, y hacen la transacción electrónica. Y esta empresa que es ficticia hace el pago, hace el pago. La empresa proveedora verifica por el sistema y ve que sí, efectivamente hizo el pago y envía los computadores, pero lógicamente dan una dirección X. Van, dejan en esa dirección X y posterior a ello pasa 2, 3 días y resulta que habían pagado con un cheque sin fondo. Y la empresa proveedora prácticamente lo que pasa es de que ha sido objeto de un fraude informático o estafa. ¿Cuál sería? Porque la empresa proveedora vendió a otra empresa que solicitó al por mayor cierta cantidad de laptop, digamos, pongámonos 100 laptop. Verificó en el sistema que efectivamente se efectuó el pago y lo único que le queda es mandar el producto a una dirección X. Llega a esa dirección X, hacen la entrega del producto y pasado 2, 3 días, lo que resulta de que el sistema marcó que se hizo el pago, pero marca como cheque sin fondo y en realidad nunca se hizo el pago. Entonces, ¿qué sería Yo eso? creo que ahí es estafa. Estafa sería. Estafa, doctor. Sí, estafa. Ajá. Entonces, o sea, en la realidad encuentras cada cosa que hay que analizar bien para ver en dónde se encuadra, ¿sí? Es otro ejemplo, y hemos tenido muchos de estos casos de cheques sin fondo. En realidad yo no sé cómo funciona el tema de los sistemas, por ejemplo, el YAPE. Tú haces un pago por el YAPE y inmediatamente el receptor sale de que hizo el pago. Algo por ahí, porque en el sistema figuraba que hizo el pago, pero pasan un par de días y resulta que es un cheque sin fondo y que nunca se llegó a concretizar el pago. Entonces, no sé qué interfaz, no manejo esa información, pero no sé qué interfaz utilizan los sistemas informáticos que realizan este tipo de ventas electrónicas. Entonces, se está dando bastante este tema de este tipo de estafas. Listo, pasemos al siguiente tipo penal. Si bien es cierto, Jaime. No, José Luis. Doctor, antes que pase al siguiente tema, doctor, una duda respecto a las empresas telefónicas. A veces hacen pedido de muchos datos, ¿no? Y en una ocasión pues hicieron por llamada una venta de un plan, ¿no? Telefónico. Entonces pidieron los nombres, nombre de los padres, de fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y entre otros datos para hacer un contrato, ¿no? Por llamada. Entonces esos datos, esa grabación de todo lo que uno menciona, pues no estaría de repente por ahí teniendo un almacenamiento para algo que posteriormente lo puedan mal utilizar, doctor. ¿O? Ya, pero, o sea, a ver, esta información que te van pidiendo es a través del celular. Te llaman, Sí, se identifican como una operadora telefónica y te comienzan a pedir información. así Eso es. es peligroso. Se supone que las operadoras telefónicas tienen tu información, no necesitan que tú le des la información. Entonces, así cuando te llamen y te pidan información, supuestamente te identifica de una empresa telefónica, no. Ellos deben tener tu información, no tienen por qué pedirte. Dicen actualización de datos, nada. No, es peligroso. Y además dice pues que están grabando, en este momento estamos grabando, es un contrato del plan que vas a adquirir. Entonces, bueno, era sospechoso, ¿no, doctor? Bueno, en esa ocasión que sucedió. Gracias, doctor.
Ya, ok. Ya, ahora voy a entrar al otro tipo penal y que este está más ligado a su evaluación final, ¿sí? Entonces, atención. Tiene que ver con las proposiciones de niños, niñas y adolescentes. Y para poder entender el tema de las proposiciones a niños, niñas y adolescentes, tenemos que revisar un poco lo que son los peligros en la red. Más que todo para los que son adolescentes y niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Y en realidad para todos, ¿cuáles son los peligros que nosotros vamos a encontrar en la red? Por ahí alguno, creo que la semana pasada me hablaba del grooming, y lo hablaba como si fuera un delito. El grooming no es un delito, el grooming es un medio, ¿sí? Vamos a ir viendo cuáles son los peligros de la red. El sexting, ¿sí? El sexting es un término por la cual se entiende que alguna persona comparte eh, a través de fotografías o a través de videos sus partes íntimas. Una práctica muy común en los adultos, de repente porque tienen una pareja y a veces comparten, hacen videollamadas, comparten fotografías de sus partes íntimas. Bueno, en realidad mayores de edad que realicen este tipo de prácticas no se marquen ningún tipo de delito. ¿Por qué? Porque uno es dueño de su cuerpo, es mayor de edad y puede compartir, ¿no?, su intimidad con la persona que quiera. Es como irse a un hotel y, bueno, tener relaciones sexuales. Es una decisión de una persona adulta. Ahora, el problema es cuando lo practica un menor de edad. Ya de por sí ya se estaría configurando algún tipo penal. Pero con respecto a mayores de edad, no es delito a menos que alguna de las partes eh, rompa esa confianza de la contraparte y haga público esas fotografías o esos videos, lo que se conoce actualmente como delito de difusión. No voy a entrar al tipo penal en específico, pero estoy dando algunos datos, ¿no? Algunos datos. Sexting, a eso se debe entender como sexting. Sextorsión es una fusión entre sexo y extorsión. En la sextorsión, una persona logra tener información, imágenes, fotografías, videos, que de alguna forma comprometen a la otra parte y a partir de eso puede extorsionarla, pero le extorsiona pidiendo a cambio tener sexo. Entonces, eso debemos entender como la sextorsión. Gossip y bullying, no me voy a entrar mucho aquí, pero más se da en el ámbito escolar, cuando a través de las redes sociales o de las tecnologías de información y la comunicación comienzan a hacer el bullying, ¿no? El bullying a algún estudiante o comienzan a involucrarlo en ciertos temas que de alguna forma manchan su reputación. Y el grooming, hacerse pasar por alguien que no eres. Se puede decir que hay una suplantación de identidad en algunos casos, o en algunos casos simplemente crean una persona ficticia, pero inducen error al menor de edad o al adolescente porque les hace creer que se está tratando con una persona de su misma edad o inclusive dentro de una de las formas del grooming es el tema de los ciberenamorados, que también se da mucho en el tema de las proposiciones y cuando llegan las denuncias por parte de los padres, el adolescente está tan convencido que está en una relación sentimental con su ciberenamorado que no colabora con las investigaciones, ¿sí? Entonces, estos son y no son los únicos, existen muchos más, pero estos son los más conocidos. Y a partir de estas prácticas y de estos peligros en la red es cuando se cometen algunos tipos penales, que vamos a ver a continuación. Pero acá está el Free Fire, el Fortinet o las agencias de modelaje. Por lo general, esto de acá es el anzuelo que utiliza el ciberdelincuente, ¿no? Es el anzuelo. ¿Por qué? Porque, claro, a través del grooming, en el caso del Fortinet, del Free Fire o de otros juegos en red, o que algunos juegos que se dan a través del Internet, el ciberdelincuente se hace pasar por un muchacho de la edad de otros jugadores, ¿no? Entonces, puede ser que comience a obtener información del menor, dónde vive, a qué actividad se dedican sus padres, porque en tiempo real, aparte que están jugando, están conversando. Entonces, en esa dinámica, van robando información, van viendo dónde vive el menor,
O también sucede que le comienza a compartir bonus para que el muchacho compre armaduras, espadas, diamantes, y se hace dependiente de eso, y ahí aprovecha el ciberdelincuente para empezar a pedir a cambio, ¿no? Te doy esto, ¿no? Para que tú tengas más puntos o más nivel en el juego, pero a cambio comienza a pedir y a hacer las proposiciones. Es una forma, es un medio. O lo que en el caso de las señoritas, lo más común es el engaño de las agencias de modelaje. ¿Sí? Las agencias de modelaje que le dicen de que, bueno, te voy a contratar como modelo, pero necesito que me mandes las proporciones de tu cuerpo para ver más o menos qué ropa puedes modelar, y comienzan a mandar las fotografías, y después le dicen, ya mándame una fotografía con prendas menores para ver si estás dentro del estándar para que puedas ser una modelo de nuestro producto, y así, ¡pum!, desnuda. Y obtenieron lo que querían. Y a través de esas fotografías o videos empieza lo que es la sextorsión, o empieza lo que son las proposiciones, o también lo que es la explotación de niños, niñas, adolescentes con fines sexuales. O sea, esto es el medio. Esta es la forma y estos son los peligros. ¿Sería la pedofilia? Esas redes de pornografía infantil, la pedofilia, la pedastría. Claro, existen grupos cerrados de pedófilos y pediatras, que para que también es una modalidad. Ellos te piden, para que tú formes parte de este grupo cerrado, te piden que primero compartas material. Y una vez que tú compartes material, recién te permiten el acceso y comienzan a compartir ellos contigo. ¿Por qué hacen eso? Porque de alguna forma tú, al compartir fotografías o videos de menores de edad en actividades sexuales o en connotación sexual, prácticamente tú también ya cometiste el delito. Entonces, si es de que tú denunciaras ese grupo cerrado, pues tú también te ves involucrado en la denuncia. Es una forma de que tú no los denuncies, ¿sí? Se utiliza mucho, en el tema ya de la investigación, se utiliza mucho este tema jurídico del agente encubierto virtual. Ojo, una de las cosas que también ha traído la ley de delitos informáticos, si no me he hecho recordar, porque nadie sabía que estaba ahí, hasta que se hizo un análisis más profundo de la ley de delitos informáticos, y la misma ley de delitos informáticos te habla del agente encubierto virtual, porque el Código Procesal Penal te habla del agente encubierto. Pero, ¿y ahora cómo es en el tema del Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación? Y haciendo un análisis de las partes complementarias, disposiciones complementarias de la ley de delitos informáticos, te habla del agente encubierto virtual. Y justamente para poder entrar a estas redes de pedófilos, de pedofilia, primero tienes que hacer conocer a la fiscalía para que la fiscalía te asigne una identidad virtual, para que tú puedas entrar al tráfico de la pornografía infantil dentro de estas redes, y a partir de ahí comienza a hacerse la investigación. Claro, en algún momento cuando se haga la investigación, tú vas a ser parte de esa red de pedofilia y de pornografía infantil, pero como ya estás inscrito como un código, como un agente encubierto virtual, pues a ti se te va a sustraer del tema penal, ¿no? Entonces, más o menos así funciona el tema de la investigación de estas redes de pornografía infantil y de pedofilia. No me quiero explayar más, no nos va a alcanzar el tiempo, voy a avanzar. Bueno, acá lo que he querido mostrarles es los peligros que hay en la red y cómo funciona, cómo es un medio, ¿no? Cómo las tecnologías de la información y la comunicación es un medio para cometer tipos penales. Y ahora, ¿qué tipos penales se pueden cometer en el ámbito de las proposiciones y la explotación de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales? Acá yo les estoy compartiendo un flujograma del delito. Esto yo lo he armado a partir de la experiencia que he tenido en la División de Investigación de Alta Tecnología. Y más o menos el flujograma o el comportamiento criminal va de la siguiente forma. Primero, lo que tú vas a tener
o lo primero que se va a configurar en este tipo de delitos es el delito de las proposiciones. Y acá les voy a hacer recordar algo que les decía. El artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos que regula o tipifica el tipo penal de proposiciones, en realidad este delito es un tipo penal que ha adelantado las barreras de punibilidad a los actos preparatorios. Es por eso que acá les muestro el esquema del intercriminis para recordar rápidamente. En el intercriminis nosotros tenemos una fase interna que es no punible, porque no se puede penalizar lo que tú piensas, lo que está dentro de ti, y existe una etapa externa que desde algún punto sí es punible. Si nosotros vamos a la fase interna, tenemos lo que es la ideación, deliberación y resolución delictiva. Es decir, ideas en tu mente que vas a cometer el delito, deliberas los pros y los contras y tomas una decisión. Esa es la resolución delictiva. Todo eso pasa dentro de tu cerebro y eso no es punible. No puede ser criminalizado un pensamiento, ¿no? Tú puedes pensar matar o lo que quieras, pero mientras esté en tu fuero interno, no es criminalizado. Cuando empiezan ya los actos externos, se podría decir que los actos preparatorios pudieran o no pudieran ser punibles, dependerá del tipo penal. Pero dentro de esta fase del intercrímenes de la ejecución del delito tenemos actos preparatorios, tenemos la ejecución del delito y la consumación del delito. Vuelvo a repetir que en la fase externa, en algunos tipos penales, los actos preparatorios no son punibles. Y en algunos otros tipos penales sí son punibles, ¿sí? Entonces, el tipo penal de proposiciones a niños, adolescentes es uno de esos tipos penales que criminaliza los actos preparatorios. ¿Por qué? ¿Qué se debe entender como el término proposiciones? Acá lo que tenemos que analizar es proposición, ¿a quién? A niño, adolescente. ¿Con qué fin? Con un fin sexual. Por ejemplo, si yo al niño o al adolescente le propongo que me mande fotografías o videos del desnudo, el hecho de pedirle, vamos a suponer que este tipo penal no existe, vamos a ponernos antes del 2013, no existe este tipo penal. El hecho que yo me contactara con un menor de edad y le pidiera que me mande fotografías y videos de él desnudo, ¿en qué tipo penal se podría encuadrar? Ojo, no existe este tipo penal de proposiciones. ¿En qué tipo penal se podría encuadrar? Seducción de menores. No existe ese tipo penal. ¿Cuál, profesor? Básicamente sería pornografía infantil, porque lo que yo quiero es ese material pornográfico de un menor de edad. Pero todavía no lo tengo. O sea, le estoy proponiendo, lo estoy tratando de convencer de que me mande fotografías, de que me mande videos. No sé cuál será el ardid, la técnica o la fachada que esté utilizando, pero yo quiero y yo le estoy pidiendo, pero todavía no me mandó. Pero si es de que me llegara a mandar, podríamos estar hablando de pornografía infantil. Pero la lógica es la siguiente: ¿para qué llegar de que se configure la pornografía infantil si es de que estos lo podemos criminalizar mucho antes desde los actos preparatorios para salvaguardar la integridad del menor? Otro ejemplo, y nuevamente, no existe el tipo penal, estamos antes del 2013. Estoy tratando de quedar con el menor para encontrarme con él para tener actividad sexual. Pero le estoy proponiendo, lo estoy convenciendo de que nos encontremos en tal sitio. El hecho de proponerle que nos encontremos, de tener un encuentro amoroso, ¿es un delito? Ojo, no existe el tipo penal de proposiciones. No, no es un delito. Pero el hecho de encontrarme con él y llevarlo a un hotel y tener relaciones, violación sexual. Y la misma lógica, ¿para qué esperar exponer al menor, encontrarse con esta persona y tener actividad sexual y hasta de repente nos lo matan? Hay que protegerlo desde antes. Entonces, este tipo penal ha previsto esto. Y este tipo penal ha dicho, bueno, vamos a adelantar las barreras de punibilidad a los actos preparatorios. Y basta que el delincuente proponga a un niño o adolescente para tener
fines sexuales a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las proposiciones, ya está configurado el tipo penal. Entonces, dentro del flujograma y del comportamiento criminal en este tipo de delitos, se empieza siempre con el delito de proposiciones de niños, niñas, adolescentes. Profesor, ¿vendría a ser tipo así tentativa? No, ya con el artículo 5 ya no hay tentativa, directamente el delito está consumado ya. El hecho ya de contactarse con un menor de edad por medios de la tecnología de la comunicación e información y proponerle al menor cualquier situación que tenga connotación sexual, el delito está cometido. En este tipo penal en específico no se acepta la tentativa. ¿Y por qué no cabe la tentativa en este tipo penal? Porque estamos hablando que hemos avanzado las barreras de punibilidad a los actos preparatorios. Entonces, si desde que ya estamos criminalizando los actos preparatorios, no puede haber tentativa. El hecho ya de proponer con fines sexuales a un menor de edad, ya el tipo penal está configurado. Pero el comportamiento criminal empieza así, empieza con el tema de las proposiciones. Pero el ciberdelincuente, para lograr de que este menor acceda, y vamos a ponernos en el supuesto de pornografía infantil, para que este menor acceda, lo que va a hacer este ciberdelincuente es animarlo al menor. ¿Y cómo lo va a animar al menor? Hasta que se me ha atracado en esta imagen, no puedo avanzar, no van a poder ver. ¿Qué es lo que normalmente hace el ciberdelincuente? Lo motiva al menor. Y la mejor forma de motivarlo al menor es también él le comparte sus partes íntimas. Claro está de que si estamos en un tema de grooming, podemos hablar de una persona que tiene 40, 50 años, pero que saca fotografías de internet, se hace pasar por un joven de su edad y le comparte material pornográfico para animarlo. Entonces, el hecho de que el ciberdelincuente utilice esta técnica para animar al menor a que también comparta, ya de por sí se está configurando otro tipo penal. ¿Y cuál es este tipo penal? Es el tipo penal del artículo 183, llamado exhibiciones y publicaciones obscenas. El ciberdelincuente comparte material pornográfico con el menor para animarlo a que él también haga lo mismo. Cuando sucede eso, ya avanzamos un poco más y encontramos otro tipo penal. Aparte de las proposiciones, ya tenemos exhibiciones y publicaciones obscenas. Avancemos un poco más en el comportamiento criminal. ¿Qué va a pasar? El menor en algún momento va a acceder. Y el menor, cuando accede, va a compartir estos videos y estas fotografías. Entonces, acá ya hay otro tipo penal que se está configurando. ¿Cuál es este? Pornografía infantil. Mira, dése cuenta cómo poco a poco va avanzando los tipos penales. No es estático. Esto se va moviendo y tiene ese comportamiento delincuencial. Las proposiciones a través del grooming. El ciberdelincuente comparte material pornográfico con el menor para animarlo, ya exhibiciones y publicaciones obscenas. El menor, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, comparte material pornográfico, lo que se conoce como sexting, pero a la vez se configura el tipo penal de pornografía infantil. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El ciberdelincuente, como ya tiene este material pornográfico del menor, lo que va a pasar es extorsionarlo. Le va a decir, ¿sabes qué? En las redes sociales conozco a tu papá, a tu mamá, conozco a tus amigos del colegio, y si es de que no accedes a seguir mandándome material pornográfico, yo voy a publicar esto. Entonces el menor, bajo ese temor, va a seguir accediendo y va a seguir y va a seguir. Y va a llegar un momento en que ya no va a ser suficiente para el ciberdelincuente pedir más material, sino ya va a pedir un encuentro sexual. Y cuando pide el encuentro sexual y se encuentra con la persona para tener actividad sexual, a partir de ese chantaje, se va a configurar el chantaje sexual por medios tecnológicos, ¿no? Porque se hace a través de los medios tecnológicos. Y esto va a ser ya un siglo, va a ser un siglo que no va a tener fin. Prácticamente el menor ya entra a un tema de explotación sexual y ya se configura el tipo penal de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Tiene relaciones sexuales, lo comienza a grabar teniendo relaciones sexuales, le pide más material pornográfico. Es más, le pide que reclute a otros menores de su entorno. Entonces, así es el comportamiento
del ciberdelincuente y los diferentes tipos penales que se van dando en el transcurso de esta línea de tiempo, pero todo inicia ¿con qué? Con el tema de las proposiciones de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Maestro, ahí ya se enmarcaría de repente dentro de la trata de personas, de menores. Claro, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes está dentro de lo que es trata de personas, ¿no? Delitos contra la dignidad humana. Entonces, así es el comportamiento delincuencial, así se comportan, y si se dan cuenta, acá entra el tema del grooming, entra el tema del sexting, de la sextorsión, y bueno, acá no he puesto a la variante, pero acá sucede ese fenómeno que les decía de que a veces el padre denuncia, lo traemos al menor, bueno, con las técnicas de cámara GESIL y todo lo que se tenga que hacer, porque el manejo del tema de un menor es bien especial, hay procedimientos especiales, pero el menor no colabora. Y el menor no colabora porque está convencido de que está en una relación como un ciberenamorado. Entonces, ahí hay una dificultad en el tema de las investigaciones. Ahora, si se dan cuenta, todo esto de acá, todo este camino, este fluxograma del delito, en todo este camino se han hecho uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero en todo este diagrama que les estoy presentando, solamente existe un solo delito informático. El delito informático acá es proposiciones a niños, niños, adolescentes. Exhibiciones y publicaciones, pornografía infantil, chantaje sexual y explotación sexual, son tipos penales comunes y corrientes, son bienes jurídicos protegidos que se encuentran en el Código Penal, pero que sin embargo pueden ser cometidos a través de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, ahí hay que saber diferenciar. Y vuelvo a repetir, solamente se considera delito informático cuando se encuentra tipificado dentro de la Ley Especial de Delitos Informáticos. Pero la Ley de Delitos Informáticos ha quedado pequeña porque, si se dan cuenta ahora, hay otros bienes jurídicos que se pueden vulnerar a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, imagínense, importar todos estos delitos que siempre hemos conocido en el Código Penal a una ley especial, como que no, yo supongo que el legislador vio que no era muy conveniente y simplemente lo ha dejado la Ley de Delitos Informáticos como primigeniamente salió, y lo único que ha hecho es agregar en los tipos penales la modalidad de cuando se hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación como una situación agravada dentro del tipo penal. ¿Sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta, cuando se vayan al tema de pornografía infantil, van a encontrar en la tipificación algún agravante que diga, si se hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la pena será, y agrava un poco más la pena. Igualito, en chantaje sexual, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En esto de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, seguramente también hay alguna parte donde agrava la pena por el tema de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, tengamos bastante cuidado con ese criterio de análisis del tipo penal, ¿sí? Maestro, entonces, el bien jurídico en estos casos, ¿cuál es? José Luis, no te escuché bien, está distorsionada tu voz. Doctor, disculpe, ¿podría la lámina anterior donde usan los medios, generalmente de los juegos informáticos, podría presentar por favor para tomar una captura? Ya, ahí está. Maestro, preguntaba. Ajá. Sí, José Luis. El bien jurídico protegido en todos estos casos, entonces, es el honor, la dignidad. No, o sea, en cada tipo penal nosotros tenemos que ubicarnos dentro del bien jurídico que se protege. Por ejemplo, en las proposiciones de niños, niñas y adolescentes, el bien jurídico que se protege es la indignidad sexual, ¿sí? En el caso de lo que es pornografía infantil y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el bien jurídico que se protege es la dignidad humana. O sea, habría que ir al Código Penal, al artículo, y ver qué bien jurídico se protege. Son diferentes bienes jurídicos que se protegen. En chantaje sexual, no creo equivocarme, debe ser también la indignidad o la libertad sexual. Y en el caso de exhibiciones y publicaciones obscenas, también libertad e indignidad sexual,
¿sí? Entonces, son diferentes bienes jurídicos que se protegen, pero son bienes jurídicos que se pueden vulnerar a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, saliendo de este flujograma, y un ejemplo o un caso que nosotros nos dificultaba el tema de las investigaciones y tuvimos que ver una salida legal. Claro, porque uno como policía, ya estoy hablando desde el ámbito de la sede policial, no de sede fiscal, el tema de la flagrancia lo ve la policía. Entonces, el padre cuando recurre a la entidad o a la unidad especializada, lo que quiere es resultados. Lo que quiere es de que se logre hacer la detención en flagrancia de estas personas. Esto no lo va a ver la fiscalía porque el tema de la flagrancia lo ve la policía, claro. Está que cuando se hace la denuncia se va a tener que comunicar inmediatamente al Ministerio Público, tal cual como lo establece el Código Procesal Penal. Pero la discrecionalidad de tener la certeza si hay flagrancia o no y en base a eso hacer una detención es exclusivamente de la policía, ¿sí? Entonces, cuando nos venían los papás a la unidad a denunciar que habían tenido acceso a su Google Meet, que habían tenido acceso a su WhatsApp, que habían tenido acceso a su Messenger de Facebook de sus hijos, habían podido verificar que se estaba contactando con una tercera persona que de alguna forma le estaba proponiendo tener un encuentro. Entonces, nosotros como investigadores, lo primero que hacíamos era verificar los mensajes y buscar justamente la proposición de connotación sexual para poder entrar dentro del tipo penal de proposiciones y poder hacer una detención en flagrancia. Lógicamente, entre el mensaje de la proposición sexual y el momento del encuentro, teníamos que enmarcarnos dentro de la flagrancia, y la flagrancia tenía que estar dentro de las 24 horas. Entonces, es una cuestión de análisis, porque los mensajes no son 5 o 6 líneas, los mensajes son de días y prolongados, entonces hay que hacer un análisis, ya, acá hay una proposición, si hay una proposición, acá hay otra, ya, de esta última proposición, al día del encuentro, ¿estamos dentro de las 24 horas? Sí, flagrancia. Vamos, lo seguimos al menor, que se encuentre con esa persona y hacemos la detención. Pero ¿dónde venía el problema? El problema venía cuando no había una proposición de connotación sexual, o sea, una persona quedaba con el menor encontrarse en tal lugar, pero en todo el texto de los mensajes no encontrabas nada que te hiciera prever que había una proposición para una actividad sexual o algo que tenga que ver con un fin sexual. Entonces, no había delito, porque el tipo penal dice proponer a una niña, niño o adolescente para fines sexuales. Y si en todo el mensaje no ha habido nada de fines sexuales, ninguna proposición, simplemente está quedando en encontrarse con la menor, pucha, ¿qué hacemos? No está configurado el tipo penal, ahora, y el menor se va a encontrar con esta persona. Y lógicamente esta persona no se va a encontrar con el menor para mirarle la cara, ¿no? Ya la experiencia nos dice de que cuando alguien quiere encontrarse con un menor, no es para nada bueno. Entonces revisamos el Código Penal para ver en qué tipo penal podríamos enmarcarlo para poder hacer la detención en flagrancia, y acá nos apareció el artículo 151A, que hablaba sobre el acoso, ¿sí? Entonces, teníamos que hacer un análisis de este tipo penal para ver si procedía o no procedía una detención. Es que lo que pasa es de que, ¿y qué te dice el tipo penal de acoso? Y justamente es lo que les estoy presentando. Ojo, no está en los delitos informáticos, pero sin embargo, este tipo penal que fue agregado al Código Penal como 151A, fue agregado posterior a la Ley de Delitos Informáticos. ¿Y qué te dice este articulado? Te dice, el que de forma reiterada, continua, habitual o por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto, ojo, o excluyente, o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento. Acá el análisis es, ¿un menor de edad puede dar su consentimiento? Ojo, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido y la pena. Más abajo te dice, igual pena se aplica a quien realiza las mismas conductas valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información.
ya te metió el tema de los WhatsApp, ya te metió el tema de los Messenger de Facebook o cualquier otro dispositivo de mensajería instantánea. Pero acá te agrava el tipo penal, te dice, si la víctima es menor de edad, el tipo penal se agrava. Entonces, ¿dónde era el tema del análisis de este tipo penal? Es un menor de edad, puede dar su consentimiento, el que está viniendo a denunciar es el padre. ¿Quién tiene la titularidad? ¿Quién tiene la representación del menor? El papá. Entonces, si el papá está viniendo a denunciar que su hijo, que es menor de edad, se va a encontrar con X persona que no conocemos, se estaría configurando el tipo penal de acoso bajo la parte que dice busca establecer contacto con una persona sin su consentimiento. Sería válido el consentimiento del menor de que si es que se llega a hacer la intervención y la detención, que el menor diga, no, yo di mi consentimiento y yo quise encontrarme con esta persona. ¿Es válido ese consentimiento o no? ¿Está bien que el padre denuncie como representante legal del menor en salvaguarda? Entonces, pareciera fácil, pero si haces un análisis, permite, alcanza el análisis del tipo penal para hacer una detención en flagrancia. No sé, ¿qué dicen ustedes? Opiniones. Profesor adolescente estamos hablando hasta 14 años, ¿no? En ese tipo penal, bueno, en la modalidad agravada que dice si es de que es un menor de edad, indica acá que de 4 a 7 años. No, es muy pequeño para que tenga una voluntad. Bueno, lo cierto es de que sí, bajo este tipo penal, en varias ocasiones hemos hecho detenciones en flagrancia delictiva, por el simple hecho de haber pactado o quedado un encuentro con el menor, no necesariamente teniendo un tema de connotación sexual, porque los mensajes no permitían tener ese material, pero sí de que un menor de edad se va a encontrar con una X persona y el menor no puede dar un consentimiento porque es menor de edad. Pero ahora, si vamos a la práctica, entre 14 y 18 años, ya es una, claro, es un muchacho, pero ya tiene un poco más de manejo, un poco más de libertad. Ya pongámonos en el supuesto de un menor de 17 años, previos meses de ser mayor de edad, ¿podría dar su consentimiento? Y por ahí, en alguna otra tutoría del mismo curso, por ahí alguno de los compañeros agarró y me dijo, pero profesor, si es de que en el delito de violación sexual, la norma ha permitido que un menor que va de 14 a 18 años pueda dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, ¿por qué no asumir la misma lógica del legislador y que un menor de 14 a 18 años dé su consentimiento de que se quiere encontrar con esta persona? Pues sería admisible hacer ese análisis o esa analogía. En el derecho penal cabe la analogía, se podría argumentar de esta forma. Y ojo, la libertad sexual o indemnidad sexual creo que es un tipo penal que está más protegido al tema de un acoso. Entonces, no sé, opiniones. Tendría que modificarse este tipo penal porque así como está establecido el acoso, sí, hemos hecho detenciones y hemos utilizado este tipo penal y pues simplemente se comunicaba a la fiscalía y la fiscalía hacía lo suyo y al final esta persona también se iba con su prisión preventiva. Hemos logrado hacer prisiones preventivas por este tipo penal de acoso de menor de edad. Entonces, bueno, sería cuestión para algunos que son muy constitucionalistas, dirían que es un exceso, otros dirían que no. Eso ya se los dejo a su criterio. Y ya para cerrar, porque ya estamos casi en el límite de la hora, aparte de este tipo penal de acoso, tenemos otro tipo penal que también fue agregado en el Código Penal, llamado el delito de difusión, que es el artículo 154b, que justamente tiene que ver con el sexting, es decir, el compartir material pornográfico, ojo, mayores de edad, que en realidad no es un delito. Como dueño de tu cuerpo puedes compartir tus partes íntimas con quien tú quieras. Si esa persona
es tu pareja y no se ve vulnerado, pues no hay problema. El problema es cuando se rompe la confianza de la otra persona y se difunde, se hace público estas imágenes o estos videos. Entonces, también se ha previsto esta modalidad delictiva en el 154b, llamado difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Dice, el que sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona que obtuvo con su anuencia, es decir, con su autorización, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 5. Este es un tipo penal que es de persecución privada, es decir, es un delito contra la intimidad personal. ¿Sí? ¿Qué puedo decir de este tipo penal? En un primer momento comparten ese material en forma voluntaria, hay consentimiento, pero después la publicación es sin consentimiento de otra parte. Entonces se configura el tipo penal. ¿Qué más dice acá? La pena privativa de libertad no será menor de 3, ni no menor de 3 ni mayor de 6, en cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja, cuando para materializar el hecho utilice redes sociales o cualquier otro medio de difusión masiva. ¿Ves? Entonces, el hecho de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, si se dan cuenta, agrava los tipos penales de aquellos bienes jurídicos en el cual se es capaz de vulnerar el bien jurídico a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Maestro, Sí. ¿y el voyeurismo está contemplado dentro de estos aspectos? A ver, descríbeme, no conozco el término, no te escucha bien. ¿El qué me dijiste? El voyeurismo, o sea, el exhibicionismo, por decir, frente a menores de edad, ¿no? Adultos frente a menores de edad. Ya, o sea, yo mayor de edad me exhibo frente a un menor de edad. Frente a un menor de edad, ¿no? Y El eso hecho de lo exhibirse pueden a un publicar. menor o a un mayor de edad es un único tipo penal que ya lo hemos visto acá, justamente acá en el flujograma, es exhibiciones y publicaciones obscenas. Y si no me equivoco, en este artículo 183, cuando las publicaciones y exhibiciones obscenas van dirigidas a menores de edad, se agrava el delito, ¿sí? Estoy seguro. O sea, las exhibiciones y publicaciones obscenas es un delito, así tú lo hagas al frente de un mayor de edad. Pero cuando va dirigido a un menor de edad, el tipo penal se agrava. ¿Alguna otra interrogante? Listo, entonces eso sería todo, señores. Creo que con eso culminamos el tema de los delitos informáticos. Prácticamente hemos visto todos los tipos penales que son capaces de cometerse bajo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos visto tipos penales que tienen que ver directamente con la ley de delitos informáticos. Hemos revisado lo que es el fraude informático y las proposiciones, que son los tipos penales que más se da en la práctica. Y bueno, hice mención de lo que es la suplantación de identidad como un tipo penal medio. A través de la suplantación de identidad se pueden cometer fraudes informáticos o también se pueden cometer los delitos de proposiciones a niños, niñas y adolescentes. Listo, señores. Entonces, cualquier cosita, recuerden que estamos en la semana 6 y siempre en las semanas pares hago mis tutorías personalizadas. Siempre los fines de semana, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, desde que alguno de ustedes quisiera tener una tutoría personalizada, en el transcurso de estos días, martes, miércoles, hasta el jueves, me pueden escribir por el foro de novedades y consultas y pedir la tutoría personalizada y yo los voy a estar agendando para el día sábado. Listo, señores, gracias. Profesor, una consulta. El lunes no vamos a tener clase. ¿Vamos a recuperar esa clase o no? Cierto. A ver, ¿cómo haríamos? Ya prácticamente sería ya de la cuarta unidad. Bueno, creo que lo vamos a tener que recuperar en la siguiente semana, porque a menos que ustedes me digan que quieren hacer la tutoría. Yo tengo tiempo, del miércoles a viernes yo tengo tiempo, a partir de las 4 de la tarde. Entonces, no sé, a ver, ahorita pónganse de acuerdo. Miércoles 4 de la tarde podría ser, sí. Miércoles, claro. Profesor, pero también podría ser en el mismo horario, o sea, el lunes igual.
porque No, tenemos pero- a las 9:15. O sea, tú me estás diciendo de que no tome el feriado y que igual la haga. Ajá. Es el Para que no trabaja. recuperar. Miren, yo normal, no tengo ningún problema en hacer mi clase normal. Claro, para no alterar también el transcurso de todos, pues, ¿no? Los Sí, estudiantes. profe, que sea el mismo día, a la misma hora. Horario. Que haya clase. Si es lunes, sería en el horario, en el horario que no va a haber clase, sería plan de 6, así, no sé. Ya, miren, ya, yo puedo hacer normal el día lunes la tutoría, pero En el horario que usted disponga, profesor. lo adelantaríamos un poco más porque en realidad es bien pesado el horario. En el mismo horario, maestro, porque de repente el otro profesor también. No, el otro, al menos en mi otro profesor de la clase que tengo el lunes ha dicho que no va a haber clase, no va a ser clase. Bueno, pero para nosotros sí, profesor, es muy importante su clase. Yo creo que sería en su mismo horario, para no alterar a usted también. Claro, claro. Ya, ok, entonces, ya, está bien. El día Mismo horario. lunes, No hay feriado para nosotros. día lunes en el mismo horario. ¿sí? De repente lo acorto un poquito más para terminar antes y bueno, ¿no? Para que siquiera ir a dormir temprano. Claro. Listo, señores. Bien, doctor. Entonces, nos vemos el próximo lunes a las 9 en punto. Ok, gracias. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor, buenas noches. Listo, buenas noches. Doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.